Un autor anónimo mencionó lo siguiente: el matrimonio es como una película de terror. Al principio es emocionante, pero al final solo quieres que acabe. Mucho de esto es lo que actualmente se piensa en el mundo secular acerca del matrimonio, pero ¿será realmente lo que tenemos que creer o esperar? Bienvenido a Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Comenzamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y es un gusto para mí que estés aquí con nosotros en este programa, donde vamos a estar hablando acerca de un tema que regularmente se presta incluso a veces a bromas o también a una enseñanza seria acerca del mismo, y tiene que ver con la resistencia al matrimonio. Actualmente vivimos en un mundo donde las estadísticas están yendo a los cielos en relación a la soltería, por ejemplo, y esto tiene que ver directamente con la resistencia hacia el matrimonio. Me gustaría comenzar con lo siguiente. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de compromiso, idealmente de por vida, que una pareja hace un compromiso a desarrollar un proyecto de vida juntos. Es desde una perspectiva legal, incluso también desde una perspectiva de la iglesia o espiritual, podríamos mencionarlo de esa manera. Y esta es precisamente una de las cosas por las cuales la resistencia del matrimonio se ha vuelto cada vez más común. Una de las situaciones que se presentan, por ejemplo, es el miedo al matrimonio. Y es que existe también una palabra que lo define de una manera muy clara, que es la palabra gamofobia. Esta palabra tiene que ver con el miedo o la fobia precisamente al contraer un compromiso tan fuerte como es el matrimonio. ¿Y por qué se da esto? Esto se da en muchas ocasiones por ejemplo, experiencias traumáticas que se han vivido o que se han tenido también dentro del matrimonio, como por ejemplo una familia donde se ha crecido y ha habido divorcios, ha habido separaciones, quizás ha habido violencia, entre algunas otras cosas. Y a final de cuentas también esto lleva a que la persona que ha sufrido de esto está en una lucha hacia una cierta madurez o preparación para contraer este compromiso tan importante. Y ahí también hay otro asunto muy interesante, que es precisamente el no querer madurar como adulto. Es como evitar cierta responsabilidad hacia lo que conlleva este acto del matrimonio. Para algunos también, que se resisten al matrimonio de alguna manera, es visto como algo no indispensable, es decir, lo ven en su vida como una situación en la que realmente pues no dependen, por la cual puedan llegar a tener algún propósito o puedan llegar incluso a tener cierto éxito de acuerdo a los estándares sociales en los que vivimos. Me gustaría platicarte, por ejemplo, acerca de los millennials en específico, aquellos nacidos entre los años de 1981 al 2000 aproximadamente. Es una generación que tiene una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad que ellos tienen? Marchan a su propio ritmo. Es decir, son muy difíciles de ser guiados por alguien más, son muy difíciles de ser guiados por los estándares que sobre todo generaciones anteriores a ellos quieren imponerles o han establecido de manera tradicional. Y esto es algo que provoca que tengan tanto temor o que busquen también mejor no casarse, es decir, hacer un lado el compromiso matrimonial. También hay otro aspecto muy interesante que tiene que ver con el aumento en los divorcios. Se dice que hasta la fecha, bueno, en la actualidad se han duplicado el número de divorcios, lo cual es una situación pues realmente muy preocupante. Y esto no solamente en un mundo secularizado o sin una cosmovisión bíblica, sino aún tristemente dentro de las iglesias cristianas, también el número de divorcios se ha duplicado. Y entonces, al ver estas situaciones, muchos de estos jóvenes prefieren no meterse en este tipo de problemáticas. Muy interesante también el poder ver que muchas de estas generaciones que están evitando el matrimonio de alguna manera, evitan el compartir responsabilidades, es decir, prefieren mejor, en algunos de los casos, vivir vidas donde puedan estar como pareja sin haber firmado ningún documento o sin haber expresado ningún testimonio delante de alguna iglesia o culto religioso, por decirlo de alguna forma. Y esto hace que ellos al mismo tiempo busquen seguir viviendo a su ritmo sin realmente estar sujetos a ningún tipo de compromiso. Es muy interesante ver que también para ellos, para algunos precisamente de los jóvenes que evitan el matrimonio, lo hacen porque consideran que casarse es caro, consideran que cada vez es más complicado casarte porque una boda puede costarte mucho dinero. También alguna de las cosas es que las religiones cada vez tienen menos adeptos, si hablamos desde el aspecto religioso o tradicional de una boda,
Y por lo mismo, muchos de los jóvenes o solteros actuales evitan el quererse casar. También hay algo muy interesante, ese siguiente punto. Ven al futuro con desolación, es decir, no saben realmente qué va a pasar en las próximas décadas cuando acceden a las noticias y ven que hay guerras por doquier o que la economía está afectando a muchos países, que estamos entrando en colapsos financieros, entre otras cosas, y eso les hace temer el comprometerse porque a final de cuentas ya no tendrían ellos la posibilidad, según su cosmovisión, de poder salir adelante ante un mundo tan caótico. También incluso se está viendo que una de las problemáticas es que se habla de una paternidad egoísta, es decir, actualmente no quieren casarse también porque buscan evitar el ser padres. Esto en el sentido también de no encontrar un compromiso tan fuerte como es tener un hijo. Y como ya mencioné hace un momento también, lo relacionado a las carencias económicas. También algo muy interesante que podemos subrayar es el cohabitar como una opción ante el no compromiso matrimonial. Es decir, este cohabitar tiene que ver con simplemente vivir en pareja, compartir gastos quizás, pero con toda la facilidad de que si no funciona en cualquier momento esto se puede disuadir, que es una situación muy diferente al divorcio, pero que, como muchos han explicado, también puede traer grandes problemáticas. Sin embargo, la Escritura nos enseña dos tendencias sobre el matrimonio. Una de ellas la vemos en Hebreos 13:4. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 13:4? Dice así: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí vemos la relevancia que las Escrituras le dan al matrimonio. También, por ejemplo, 1 Corintios 7:2 dice así: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pero por otra parte también vemos otra perspectiva que lo menciona 1 Corintios 7, del 7 al 8, donde dice: sin embargo, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Todo esto lo vamos a estar revisando con más calma en unos momentos más. Pero por lo pronto vamos a irnos a entrevistas que realizamos en las calles acerca de este tema. Recuerda, esto es Hombre Radical. Regresamos. ¿Cuál es tu nombre? Luis Esteban. Luis Esteban, en estos tiempos que vivimos actualmente hay un rechazo como al matrimonio, es decir, los jóvenes ya casi no se quieren animar a casarse. ¿Tú a qué crees que se debe? Pues es más como por cierto punto quieren tener como libertad. Ok. Y ya cuando se casan es como estar más pendientes de la familia y todo. Y ahorita cuando aún no se casan, tienen un cierto porcentaje de disfrutarla aún. Okay. Entonces tú dirías que la mayoría no se quieren casar porque quieren ser libres, vivir su vida con mayor libertad. Se podría decir. Okay. Y dentro de ese punto también esa perspectiva, hablando de solteros, ¿tú eres soltero? Sí. ¿Cuál es el mayor propósito en tu vida que encontrarías como soltero? Que en cierto punto, cuando no tienes que dar explicaciones, sales con quien gustes, disfrutas más, sales con amigos sin que te estén llamando como, haciendo como la atención con quién sales o así. Ok, es decir, como tener más libertad en cuestión de las decisiones de lo que quieres hacer. Sí. ¿Cuál es tu nombre? José de Jesús González Ramírez, servidor. Muchas gracias. José, ¿tú cuál crees que en la actualidad sea la causa por la cual muchos jóvenes no se quieren casar, es decir, no quieren firmar el papel de legal? Yo pienso que ya es la modernidad. O sea, eso ha impactado mucho en los jóvenes. El internet. Es decir, las redes sociales y todo. Las redes sociales, todo eso ha impactado en los jóvenes, vamos. Ok, eso es. ¿Tú eres casado o eres soltero? ¿Casado? ¿Recuerdas tus tiempos de soltero? Sí. ¿Qué era lo que encontrabas con mayor propósito o como ventajas o desventajas de la soltería? Híjole. Pues mira, en realidad libertad no había mucho porque los padres de uno eran estrictos, o sea, okay. Entonces no tenías un horario de llegar a tu casa, reglas, vamos. Eso es. ¿Y en la actualidad entonces crees que es diferente? Los solteros de hoy, ¿por qué se quieren quedar solteros? Por su libertad. Okay. ¿Y crees que ellos encuentran propósito en su soltería?
Sí, son como más materiales, o sea, son más materialistas. Ok, eso es muy interesante. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? David. David, en la actualidad, ¿por qué crees que los jóvenes no se quieren casar? Es decir, están evitando como lo legal del matrimonio. Lo legal, pues por mira, pues yo creo que es más por el miedo al compromiso. Aparte ahorita, pues ¿cómo se llama? Las de estas... Ay, se me fue el nombre. No, deja de las leyes, sino la libertad de estar con una persona o con otra, pues es lo que les da una apertura más a estar eligiendo o a poder tener una mayor variedad de experiencia, por así decirlo. Entonces podríamos decir que no se casan por querer vivir una libertad, por ejemplo, en sus relaciones. Sí, pues no, así que por miedo al compromiso, por así decirlo. Eso es. David, ¿tú eres casado? Sí. Cuando eras soltero, ¿qué encontrabas que tenías como un propósito? ¿Tenías un propósito fijo como soltero? Pues sí, principalmente encontrar a alguien que así que me diera soporte, o así que en los objetivos que tuvieran, los planes que tuvieran. Ok, es decir, tu propósito era a final de cuentas poder tener una pareja. Sí, pues así que con quien así vivir, no de manera así que como pareja normal, sino que con una compañera que diera el sustento para los proyectos que se tuvieran. Entonces, oye, David, por ejemplo, los jóvenes que son pues más jóvenes quizás de unos 20 años, por decir algo, ¿por qué crees que prefieran la soltería en el sentido de las ventajas? Es decir, ¿qué ventajas crees que puedan encontrar o que estén viendo ellos de ser solteros? pues literalmente pues ya viendo las parejas como desechables, así que estoy a gusto con él ahorita y pues ya al rato no, ya van cambiando, así que van tratando de relacionarse con mayor tipo de personas, o así que afín a encontrar a alguien que sea más acorde a su forma de ser. Eso es. Pues te agradecemos mucho la entrevista, muy amable. Gracias, David. Gracias. Bueno, después de haber visto esas entrevistas, nos queda un poco más claro cuál es el concepto que tenemos como sociedad o que se tiene como sociedad acerca de este temor al matrimonio, ¿verdad? Y enseguida vamos a ir, después de estos comerciales, a nuestra sección de podcast, donde tenemos a dos invitados muy, muy especiales que nos van a acompañar. Recuerda, quédate con nosotros, esto es Hombre Radical. Regresamos. Bienvenido aquí a tu sección de podcast en este programa Hombre Radical, donde estamos hablando ahora de la resistencia al matrimonio. Un tema interesante porque pareciera ser que las generaciones actuales, por alguna circunstancia u otra, buscan resistirse a este compromiso tan importante. Y nos acompañan nuestros buenos amigos Ana y Memo, que son unos amigos que amamos mucho en el Señor, y quiero platicarles un poco de ellos. Memo y Ana son un matrimonio que forman parte de la Iglesia Centro Cristiana o Koinonía aquí en Aguascalientes. Tienen 2 años de casados y actualmente sirven en el Ministerio de Evangelismo y Discipulado, en el Ministerio de Consejería Bíblica y también en grupos en casa. Y bueno, Ana y Memo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted. Gracias, una bendición contar con ustedes. Gracias. Y bueno, vamos al tema que es tan importante y que seguramente tendrán mucho que compartirnos. Hablábamos hace un momento acerca pues, de esta resistencia que hay acerca del matrimonio, ¿no? Los jóvenes en la actualidad, sobre todo los estudios han demostrado que en particular esta generación de los millennials les ha costado trabajo comprometerse hacia el matrimonio. Y como primer pregunta me gustaría que nos dieran su opinión acerca de lo siguiente. ¿Cuáles consideran que son los argumentos más comunes en la actualidad desde una cosmovisión secular para decidir no casarse? Yo creo que son 3. Okay. Bueno, se me vienen a la mente 3. Uno es, no quieren ser responsables, la gran mayoría de los solteros. Muchos todavía siguen viviendo con sus papás y pues les hacen todo. Entonces es como, pues aquí estoy a todo dar. Y se van a invertir los papeles si me caso, ¿no? Entonces ahora yo voy a ser responsable. Ese es uno. 2 son los gastos. Porque también, o sea, no solamente viven muchos cómodamente desde su casa, sino que tal vez, pues, o no aportan nada en casa, o de lo que aportan todavía se quedan con una parte y dicen, pues me lo gasto en mí mismo y ya. Entonces no tienen que, pues, dar más, ¿no? O sea, no batallan con la cuestión de la generosidad. Y otra, pues, es la comodidad, ¿no?
que muchas veces es como, bueno, pues si a lo mucho apoyan en una que otra labor del hogar, pues ya terminaron y puedo, órale, me voy a pasar aquí 3, 4, 5 horas viendo Netflix, jugando videojuegos o lo que sea, cuando ya, pues obviamente se va a ver afectada esa comodidad a la hora de que se casen. Es a final de cuentas, o resumiendo, como el temor al compromiso, ¿no? O acatar ciertas responsabilidades, podríamos decir, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿verdad? Exactamente. Ana, ¿tú qué opinas? Considero que también hay dos razones. Una puede ser la romantización del matrimonio. Y no sé si le pase tanto a los hombres como a las mujeres, pero por lo menos sí he conocido varias chicas que es como, no me quiero casar porque no he conocido al hombre ideal. O no me quiero casar porque mi historia no es como la del cuento que yo vi o la película de comedia romántica en la cual yo me identifiqué. Siento que tiene que ver con la romantización y que, vaya, no llena sus expectativas a la persona. Y por el otro lado también creo que es la falta de aceptación del rol, tanto de hombres como de mujeres, como bien lo decía Guillermo. En el caso de algunas personas puede ser la comodidad, ¿no? El no querer perder eso, pero también creo que es como la falta de deseo de crecer en mi rol, porque ya está muy de moda el decir, no es que es el rol que te asignan, es que ya es lo que te asignaron, pero no, la realidad es que es muy bonito el rol de la mujer, es muy bonito el rol del hombre, pero siento que también es como el no querer rendir cuentas, el no querer hacer equipo, o sí quiero hacer equipo, pero con mis términos, no como en acuerdo, ¿no? Entonces creo que es eso el que palabras como sujetarse, ¿qué? ¿No? O sea, causan una explosión Sí. en la cabeza. Entonces creo que tiene que ver mucho también con el rechazo hacia el rol tanto del hombre como de la mujer. Y yo creo que ahí en ese sentido se vive también como una incongruencia, pareciera ser, ¿no? Hablando de los dos temas que mencionas, del romanticismo, que a final de cuentas la mujer está esperando a su príncipe azul, pero resulta que pues no llega, ¿verdad? Y creo que nunca llegará de esa manera como lo espera, pero por otro lado también con esa idealización al empoderamiento, ¿no? Decir, bueno, es que yo quiero seguir teniendo control de las cosas, y entonces hay como una incongruencia que se presenta en ese caso. Hablando de esas incongruencias, ¿será que también alguno de estas situaciones que son comunes o de argumentos pueda ser el que un soltero diga que al momento de casarse pierde proyecto de vida? ¿Qué opinan? Pues es que también depende mucho de la cosmovisión de la persona, ok. que son como los lentes con los que ves la vida. Okay. Actualmente te venden mucho esta idea de un amor propio, ámate a ti mismo. Y entonces la gente que dice, bueno, pues me amo a mí mismo, pues junto para irme a la playa, para irme a un spa, para no tener ningún estrés. No quiero tratar con ninguna persona complicada porque pues, ya me vendieron la idea de que son personas tóxicas, entonces me tengo que alejar. Pero vemos la vida de Jesús y es diametralmente opuesta. O sea, hay un punto que luego muchas veces hasta como cristianos olvidamos de que el amor es sufrido. O sea, tú cuando vas a amar también, pues muchas veces vas a sufrir. Pues. Pero es un enfoque en vez de como la gran mayoría es como se quiere servir de los demás porque quieren vivir para su propio reino. Es ahora vivo para el reino de Dios y entonces yo voy a servir a los demás. Y entonces ya vas con una mentalidad bien diferente. Por ejemplo, el matrimonio es como voy a servir. Así como Cristo nos mostró ese ejemplo lavando los pies de los discípulos, Él siendo Dios, pues con mayor razón nosotros debemos servirnos el uno al otro. Entonces, sí es muy distinto. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué considerarían, por ejemplo, Ana, que serían socialmente válidos? Es decir, ¿qué argumentos creen que serían válidos hasta cierto punto, desde una secularización? Yo creo que de manera secular todos, Okay. todos son válidos porque no hay una cosmovisión bíblica. Entonces, bajo ese lente, cualquier cosa les es conveniente, cualquier cosa les es lícita, pero como nos dice la palabra, no todo nos conviene. Pero cuando quitamos
de la ecuación la palabra de Dios, automáticamente esos argumentos cobran sentido para muchas personas y es válido para ellos porque están defendiendo su postura y volvemos al punto de lo que decía Guillermo, ¿no? El amor propio, el fijarte solo en tu manera egoísta de vivir, lo que tú quieres, lo que tú aspiras, y lo podemos ver también cuando hay relaciones amorosas. ¿Por qué se termina esa relación? Porque no quiere lo que yo quiero, no va para donde yo voy. Entonces se centra mucho en eso y secularmente creo que estos argumentos cobran sentido o son válidos bajo esa cosmovisión. Hablaban ahorita también de este hecho, por ejemplo, del romanticismo que mencionaban. ¿De dónde viene eso o de dónde les está atacando a los jóvenes solteros? ¿Qué opinan ustedes de eso? Es decir, ¿dónde vienen todas esas ideas? ¿Son nuevas? ¿Consideran que son nuevas o han estado ahí siempre? No, yo creo que es refrito de muchas cosas que vemos desde tiempo atrás, ¿no? Y muchas veces es como pregúntate, lo que ves en los medios, lo que es adoctrinamiento puro. O sea, estamos viendo cada vez más, ves películas, ves, escuchas la radio, ves la tele, pues es adoctrinamiento puro. Si tú no estás siendo discipulado, si tú no estás creciendo en la palabra, si no estás siendo discipulado por el Señor, el mundo te va a buscar discipular, ¿no? Recordamos que Satanás es el príncipe de este mundo y está vendiendo un montón de ideas y cada vez lleva más la contraria de lo que Dios estipula en su palabra. Así es. Ana, ¿algo quieres agregar? Sí, es que esto es cíclico, o sea, siempre es el mismo argumento, pero maquillado o disfrazado de otra manera. Okay. Y viene a mi mente, por ejemplo, desde antes de Cristo, en la época de Platón, y de dónde surge el amor platónico, ¿no? O sea, siempre estamos romantizando, estamos idealizando, y que de alguna manera tiene que ver con idolatría, porque es lo que yo quiero, lo que yo espero, y viene mucho a mi mente que cuando yo tenía 16 años, yo oré por el que iba a ser mi esposo. Entonces yo dije, yo no voy a tener novio, yo no voy a andar de aquí para... No, Señor, me voy a fijar en ti. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que yo empecé a idealizar a quién sabe quién. Entonces hubo un momento en el que fui confrontada a lo que tú creaste fue un ídolo, no algo conforme a mi voluntad. Entonces creo que la romantización, la idealización viene de que en el trono del corazón estoy yo. Y está lo que yo quiero, más que cualquier otra cosa. Podemos decir entonces ahí, que me parece eso muy interesante, que a final de cuentas el mundo secular rechaza el matrimonio porque se quiere hacer una idea personal de su matrimonio ideal o de su pareja ideal, de alguna manera, por decirlo, y al hacerse esa imagen, como lo decían ahorita, es como generar o hacer entonces un ídolo. Un ídolo que, como dice la Escritura, ¿verdad?, no camina, no habla, es decir, no tiene ninguna realmente fuerza, a diferencia de lo que, por ejemplo, las Escrituras nos podrían decir del matrimonio. ¿Podemos pensar entonces en algo así? Sí, efectivamente, te hacen que idealices mucho. Vemos, por ejemplo, desde que estábamos chiquillos, ¿no? Las películas de Disney y fueron felices por siempre. Entonces, yo creo que mucha gente piensa, es como de, wow, o sea, no, pues así debe ser el matrimonio. Entonces, pues, se topan que a veces, wow, o sea, hay muchos matrimonios que incluso regresando de la luna de miel ya se separan. Yo creo que idealizaron algo así de, no, todo perfecto, todo bien, pero aparte estamos conectándolo con lo que te decía de ese amor propio. Y obviamente, quiero aclarar, la Biblia no habla de que nos odiemos a nosotros mismos, ni mucho menos. Pero cuando tu identidad está en Cristo, te sientes pleno, te sientes bien, te sientes amado por Él. Pero cuando estás buscando mucho ese amor propio, nada más es puro egoísmo, no estás buscando en dar. Entonces, cuando se junta una pareja que los dos están buscando recibir, porque les venden la idea de, es que tú te mereces todo lo mejor, pero solamente es una verdad a medias, pues. O sea, no les están diciendo, oye, tú tienes que dar lo mejor de ti. Entonces, es como dos socios que quieren emprender un negocio, firman y todo, pero a la hora de la hora, uno le pregunta al otro, oye, ¿trajiste el dinero? Y le dice, no. ¿Y tú? No, pues tampoco, pensé que lo ibas a traer tú. Ah, yo también.
Oye, ¿y el know-how, el conocimiento, vas a empezar a trabajar? No, pues yo pensé que tú. Así no funcionan las cosas. Y se genera ahí un problema, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que podemos ahorita extendernos en esa temática. ¿Qué les parece? La siguiente parte del podcast. Sí. Y bueno, los invitamos a que no se vayan. Regresamos después de esos comerciales, a esta segunda parte de este podcast. Regresamos a esta segunda parte de este podcast acerca de la resistencia al matrimonio. Y vamos a ir ahorita a un tema muy importante también. Quisiera que transportáramos este tema ahora a la iglesia, ¿verdad? A las iglesias, que sabemos que hay muchos jóvenes solteros, quizás ya de determinadas edades, que se esperaría que estuvieran casados, y quizás no es tanto el detalle de que estén en la plenitud de sus dones y talentos, ¿verdad? Sino que a lo mejor hay algo más de fondo que les impide casarse. Entonces, en este tenor, ¿qué argumentos ustedes han escuchado en los solteros cristianos para decidir no casarse? Yo creo que son varias cosas. Tres ahorita que se me vienen a la mente es que están conscientes de que la maldad se va a incrementar, ¿no? Como vemos en Mateo 24:12, ¿no? Entonces como que dicen, no, imagínate, me voy a casar, se va a poner todo más feo, y si tengo hijos, ¿qué mundo les va a quedar a mis hijos? Entonces como que tienen como ese temor, Ya. ¿no? Otra es que la situación económica va a empeorar, ¿no? Y no es una mentira que con la inflación cada vez es más complicado conseguir las cosas, ¿no? Veía un estudio que en los años 70 una casa de nivel promedio, una persona en general podía terminarla pagando en muy pocos años, cuando ahorita puedes vivir el resto de tu vida Y si se puede adquirir. casi que no terminas de pagarla, ¿no? Y entiendo esa parte, pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, algo que comentabas tú, ¿no? Pues te querías casar, pues te esforzaste, te pusiste a trabajar y todo, y obviamente implica esfuerzo y disciplina en no estar gastando en montón de tonterías. Sí. Y también los altos estándares que pone la gente, ¿no? Como comentaba Ana anteriormente, no, es que yo he escuchado gente que, no, es que yo quiero una rubia, ¿cómo se llama? Ojo azul, medidas tal y tal, y así como de, bro, ¿te has visto en el espejo? O sea, piden cosas exageradísimas, Ya. ¿no? Ujú. Así es. Son algunos de los puntos, Algunos creo. de los puntos. ¿Qué más? En tu experiencia, ¿qué te has encontrado en la iglesia en cuestión de los solteros? ¿Por qué no se casan? Yo creo que tristemente es la misma respuesta que en lo secular. Y Ok. de verdad lo digo Wow. tristemente, Ok. porque se ha infiltrado mucho esa idea dentro de la iglesia. Y tiene que ver mucho con la idealización del matrimonio, o sea, lo mismo, Sí. y también con una idolatría hacia la soltería. O sea, es como, y es un buen pretexto, es que estoy sirviendo, es que estoy en la obra del Señor, ahorita me voy a enfocar en misiones, en niños, lo que le quieras poner. Y ya es más un pretexto que más bien un paso en fe, porque la realidad es que el matrimonio es un paso en fe. Entonces hay una falta de fe también. Pero yo creo algo, y digo tristemente porque es desde lo secular y dentro de la iglesia. Si tu plenitud no está en Cristo Jesús, no está en Dios, vas a ser sí o sí un ídolo o de tu soltería o del matrimonio. Ya seas cristiano o no, vayas a la iglesia o no. Si tu plenitud no está en Dios, muy fácil vas a ser un ídolo, ya sea de la soltería o del matrimonio. Y por ejemplo, si lo transportamos ahora, porque estamos hablando, y es muy cierto, de este grupo de creyentes que está en la iglesia, solteros, que están sirviendo, y que lo ponen quizás eso como un pretexto para no dar el paso de fe. Pero ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera sirven en nada, pero que están ahí en la iglesia, ¿verdad? Y sí, o sea, es decir, les gusta la palabra, están ahí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué excusas han encontrado? Por ejemplo, en sus consejerías, porque sé que también ustedes son consejeros, y ¿con qué se han topado? Sin decir nombres. O sea, gente que no está sirviendo. Gente que no está sirviendo, pero Ajá. que de todas maneras no se quiere casar. Pues yo creo que también es esa falta de fe, ¿no? Eso de que, pues, ¿cómo voy a hacer frente a todo este tipo de situaciones? También, y es que lamentablemente tiene mucho que ver lo que comentaba Ana, que aún en los cristianos nominales, en muchas ocasiones, piensan de una manera muy similar a la gente en el mundo. O sea, es triste que aún en estadísticas ves Sí.
que los, ¿cómo se llama? Que los divorcios son muy similares los números de personas cristianas a personas no cristianas. Sí. Digo, hablando nominalmente, ¿no? Y es que hay un mucho desconocimiento de la palabra y no solamente, o sea, pero una cosa conlleva a otra. Sí, yo sé que hay personas que puedes decir, tienen mucho conocimiento bíblico, pero están totalmente desconectados y pasa lamentablemente, pero mucha gente para empezar no tienen el mínimo conocimiento básico y viven desconectados de esa relación con Dios. O sea, porque si tú les preguntas desde qué es el Evangelio, cómo pueden crecer, porque Dios está esperando no que nos quedemos igual, sino que crezcamos en el carácter de Cristo. Entonces, no saben eso, o simplemente, o el otro lado de la moneda, los que te decía que pueden conocerlo, pero no están dispuestos, no quieren. Entonces, pues ahora como que es muy fácil para cualquier persona decir, soy cristiano, pero vive totalmente desconectado, ¿no? Y las consecuencias son pues las mismas de una persona en el mundo, como mencionaba mi esposa. Así es una falta también de disposición, una falta de fe, ¿verdad? ¿Con qué más se han encontrado, Ana? Yo creo que algunos de los pretextos que nos ha tocado escuchar es uno, es que no sé cuál es mi llamado, es que no sé, y como el Señor no ha bajado y me ha revelado qué es lo que quiere para mí, entonces no puedo servir. Y nuestra respuesta siempre es lo mismo. Creemos firmemente que Dios tiene un llamado personal, pero tiene un llamado general. Y no solo es un llamado, es un mandato. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Entonces siempre les decimos, en lo que descubres tu llamado personal, trabaja y ejerce el llamado general. Exacto. Porque llegará su tiempo, pero haz algo. Claro. Esfuérzate. Otra cosa que me ha tocado escuchar es que estoy trabajando para poder ofrecer algo en un futuro. Entonces pasan mucho tiempo, por ejemplo, o en la escuela o en el trabajo, lo cual no está mal porque creemos que para dar ese paso en fe de casarse sí tiene que haber de cierta manera una solvencia económica. Claro. Creemos en eso, pero sabemos que no dependemos de eso, porque quien da todas las cosas es el Señor, Sí, quien provee del trabajo es el Señor, quien provee de la salud y de la capacidad es el Señor. Entonces uno de los pretextos que también nos ha tocado mucho escuchar es como, es que todavía no tengo una casa, es que todavía no tengo un coche, es que todavía no esto, y siempre hay algo, no solo para no casarse, sino para no servir en la iglesia, porque no tienen tiempo de servir en la iglesia. Al final de cuentas se convierten como excusas, ¿verdad? Y atentan a lo que es la fe. Claro. En ese caso. Desde la perspectiva ya sólidamente bíblica, ¿por qué es importante el casarse? ¿Por qué le diríamos a los solteros que no tienen ese llamado a abstenerse de casarse? ¿Por qué les diríamos, cásense? Ok, yo veo varios pasajes, por ejemplo, Génesis 2:18, desde Génesis vemos, ¿no? Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Si nos vamos un poquito atrás, en Génesis 1, del 27 al 28, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Y 1 Corintios 7, del 8 al 9, menciona Pablo, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión, ¿no? Y sabemos que la gran mayoría de la gente, como tú has comentado anteriormente, pues sí, o sea, no es como que, por ejemplo, un hombre no es como que ve a una mujer y es como, pues como es equivalente a un cactus, ¿no? O sea, le mueve algo y si esa es tu situación, pues busca en un futuro casarte, pues, ¿no? Prepárate y todo eso. Pero sí vemos que es bien triste que muchos cristianos ya no se casan y mejor los musulmanes se están multiplicando y multiplicando y multiplicando. Sí. ¿Y qué va a pasar con las siguientes generaciones? Claro. ¿No? Entonces va a haber consecuencias con todo. Así es, esa falta de fe. Ana, ¿qué puedes también contribuir junto con Memo? Yo quisiera decirle a los solteros que disfruten esta etapa muchísimo, que la empleen en el Señor. Estar soltero no significa estar incompleto. Y creo que es un gran error el creer que vas a hallar plenitud en el matrimonio. Si tú
desde soltero no estás completo en Cristo, el matrimonio va a ser un fiasco. Necesitas entender que la soltería es preciosa, es hermosa, pero que también es una etapa y las etapas pasan. Llega una etapa del matrimonio y si tú es lo que anhelas y el Señor en su soberanía permite que te cases, créeme que es una etapa maravillosa, es hermoso el matrimonio. Yo soy muy feliz, como lo podrán ver, gracias al Señor, pero yo quiero animarte a que cuando tú conoces a Dios y conoces su palabra, todos estos versículos que ahorita leía Guillermo cobran sentido. Cuando lees, es que en Proverbios, ¿no? El que haya esposa haya el bien, lo entiendes porque es conocer a Dios. Creo que el conocer a Dios es lo que nos hace crecer en fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, pero no de oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Y casarse, como decíamos hace un momento, es dar un paso en fe. Y si no hay una fe necesaria, nunca te vas a animar y siempre va a haber miedos y siempre va a haber cosas. Un matrimonio no es perfecto, va a haber sus altas y sus bajas, pero mientras el fundamento sea Cristo, tú tienes la victoria asegurada porque Él la ganó en la cruz del Calvario. Así es. Entonces, en conclusión, podemos decir que para aquellos que están tal vez, y lo saben en lo profundo de su corazón, ardiendo en pasión, y quizás ponen algunas otras excusas para no dar ese paso de fe, pues deben, yo creo, primeramente afianzarse en Cristo, para una vez afianzados, crecer en su fe, y entonces dar ese paso tan importante, ¿verdad? Que es lo que la Escritura nos dice y que le da tanto valor al matrimonio. Sí. Pues Ana, Memo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es de mucha bendición, apreciamos mucho su tiempo y esperamos que nos acompañen próximamente en algún otro programa también. Muchas gracias, Paz. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Dios te bendiga. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí en Hombre Radical, les seguimos invitando a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Recuerda que este programa está hecho para poder apoyarte desde una perspectiva bíblica. Y a continuación, no te vayas, vamos a ir después de estos comerciales a las conclusiones de este programa. Soy tu amigo Alex M. Acuña, esto es Hombre Radical. Volvemos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical, donde estamos entrando ya a esta sección de conclusiones, después de haber estado platicando en esta muy interesante entrevista con nuestros amigos invitados. Y bueno, como conclusión tenemos que ir directamente a lo que para nosotros es la base más importante, que son las Escrituras. Como hemos visto, hay una visión muy clara en respecto al miedo que se tiene hacia el matrimonio desde una área secularizada o mundana. Sin embargo, las Escrituras nos dejan muy en claro también cuáles son estas vertientes que cada persona puede seguir en algún momento dado, ya sea que defina su vida con el matrimonio o que quizás tome otro tipo de decisión. Y en ese sentido, las Escrituras nos dan dos vertientes muy interesantes. La primera, que mencionábamos hace un momento, tiene que ver con lo que menciona Hebreos 13:4, donde dice así en la Nueva Traducción Viviente: honren al matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí la palabra que se utiliza para honrar es la palabra timios, que quiere decir de gran valor. Es decir, el matrimonio es visto por parte de Dios como algo de gran valor. Él pide que lo veamos de esa misma manera, como algo que es muy valioso y por lo tanto, como cualquier aspecto o cualquier artículo de valor, debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, debemos incluso de valorarlo de una manera muy especial. Y es lo que nos dice aquí la Escritura. A través de lo que vemos ahí en el libro de Hebreos, queda muy en claro que el matrimonio es algo que se debe de honrar. Es decir, como creyentes, nosotros debemos de tener en alto el tema del matrimonio y no caer en la trampa de pensar que el matrimonio es una cuestión de la cual muchos no quieren entrar o quizás muchos quieren también escapar de él. Esto por no vivirlo en el orden de Dios. Y esta es una de las vertientes que podemos ver precisamente. Hay algo muy interesante que nos menciona también este versículo y tiene que ver con las inmoralidades sexuales y el adulterio. Ahí utiliza la palabra en griego, que es la palabra pornos, y la palabra también katamite, que es una palabra muy interesante porque tiene que ver con la actividad que tenían en la antigua Grecia los hombres adultos
con jóvenes menores de edad, incluso niños, donde ellos de alguna manera adoptaban para instruir supuestamente a estos jóvenes, pero al mismo tiempo utilizarlos como un objeto sexual. Muy interesante lo que dice aquí el libro de Hebreos, porque sabemos que el autor del libro de Hebreos era todo un experto en el Antiguo Testamento y por lo tanto este tipo de tradiciones o de prácticas pues ya venían de cajón en muchas de estas culturas. ¿Qué es lo que está diciendo entonces aquí la Escritura? Que es muy importante el matrimonio porque de alguna manera protege a la sociedad de prácticas que tienen que ver con cuestiones pornográficas o tienen que ver incluso también con cuestiones de pederastía. Sabemos que tristemente, por ejemplo, México es uno de los países donde más se consume pornografía infantil. Y este tipo de situaciones son situaciones que como creyentes debemos de tener muy en claras para también dejar en alto lo que es el matrimonio en este caso. Pero entonces nos deja muy en claro aquí el autor de Hebreos que una de las situaciones por las cuales debemos de tener en gran valor el matrimonio es precisamente porque permite una área de gran satisfacción, de gran libertad dentro de lo que es la sexualidad humana. Dios así lo ha establecido y por eso le da ese gran valor también. Primera de Corintios, el capítulo 7, versículo 2, dice lo siguiente: sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Esto sin duda lo hace aún más un punto que debemos de subrayar. El matrimonio va a proteger al hombre y a la mujer de caer en situaciones de pecado sexual. El pecado sexual es el único pecado que menciona la Biblia que es contra el propio cuerpo, es decir, daña directamente al ser humano. Y esto nos queda muy claro, por ejemplo, con la gran propagación que existe en relación a las enfermedades de transmisión sexual conocidas como las ETS, o también, por ejemplo, como algunas enfermedades ya más famosas y muy fuertes como es el VIH, entre otras. Sin duda, Dios ha diseñado el matrimonio para proteger al ser humano de esa promiscuidad sexual que llega a existir o que existe y tiene tanta connotación en nuestra sociedad. Ahora no solamente es la pornografía uno de los problemas que está invadiendo a la sociedad, sino también incluso la inteligencia artificial. En la actualidad existen también ya páginas donde hay supuestos avatares con personajes muy reales que parecen realmente personajes vivos, que están también ya fungiendo esta cuestión de negocio, porque al final de cuentas es un negocio impresionante el que hacen estas personas, para tratar de cubrir estas necesidades sexuales que el ser humano llega a tener y que no están obviamente dirigidas por el Señor. Y estos avatares están en la actualidad siendo muy populares e incluso están generando cantidades también muy grandes de dinero. Estamos por entrar, de hecho, a lo que es ya la generación 5.0 de la web, donde se habla también ya de experiencias inmersivas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la realidad aumentada, se habla, por ejemplo, de metaversos, donde precisamente las personas van a poder evadir este tipo de compromisos como el matrimonio porque van a tener la oportunidad de casarse con un avatar. Aquí lo interesante es que se augura que para los próximos 5 años ya los sistemas van a tener también sensaciones. Es decir, una persona va a poder sentir lo que probablemente podría sentir en una relación íntima dentro de una realidad como un metaverso. Esto nos aleja cada vez más y más del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué podemos decir entonces? Que aquí se hace todavía más fuerte lo que menciona la Escritura tanto en Hebreos como en Primera de Corintios, que el Señor ha diseñado el matrimonio para librarnos precisamente de todo ese tipo de situaciones. Es increíble que en países como Japón la gente se puede casar ya incluso hasta con un árbol o se puede casar con un personaje de un anime y esto es legal. Es increíble que esto esté sucediendo, que incluso gente esté pagando por tener simplemente una conversación cotidiana para evitar el compromiso de pasar la vida con una persona. Eso es lo que está sucediendo al evitar el matrimonio. Y quiero resaltar una vez más, es por eso que las Escrituras nos hablan con tanta claridad acerca de la importancia que tiene, acerca de que debemos de honrarlo y que debemos darle ese valor que Dios le ha dado desde el principio. Eso es muy, muy importante. Pero también hay una segunda perspectiva que te quiero compartir. Esta segunda perspectiva quiero compartírtela con lo que dice también 1 Corintios, el capítulo 7, pero en los versículos 7 y 8, que dice así. Aquí el apóstol Pablo escribe a los Corintios: sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo,
pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Aquí la perspectiva cambia, porque si tú eres un creyente que quizás estás en un momento de tu vida donde tú no te has casado, y quizás realmente tu problema no es que estés evadiendo el matrimonio, sino que sientes o tienes un llamado muy particular para servir al Señor, ese es el grupo en el que tú vas a entrar. Y es también un grupo que es muy digno también de mencionarse en las Escrituras. Por eso aquí el apóstol Pablo lo escribe y lo afirma de esa manera. Es muy interesante notar que Pablo está escribiendo a una cultura que también estaba muy sumergida en cuestiones de sensualidad y sexualidad por ende. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Que ellos mejor se guardaran, si ellos sentían ese llamado del Señor, para servirle, comprometidos con todo lo que tiene que ver el servicio al Señor. Y esto también de manera implícita nos lleva a otro aspecto muy interesante. ¿Cuál es? Que el matrimonio en sí es una cuestión de responsabilidad delante de Dios. Nuestro primer ministerio para aquellos que somos casados, que tenemos la fortuna, la bendición de tener una esposa, es nuestra familia. Entonces allí nosotros vamos a gastar mucho tiempo y quizás tengamos un tiempo aparte para poder servir en la obra del Señor, específicamente en su cuerpo, que es la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen un llamado en el cual realmente no tienen esa necesidad? Aquí quisiera yo compartirte algo con mucha claridad. El apóstol Pablo está dando a entender, sobre todo con lo que hemos leído también anteriormente, que son aquellas personas que realmente no van a luchar con el aspecto sexual en particular. Sin duda alguna, ese es el aspecto de mayor lucha con el que se podría encontrar un soltero. Pero este tipo de personas que están siendo llamadas por Dios para poderle servir de una manera más específica como esta que te menciono, van a recibir ese poder o van a recibir ese talento de poder vivir de esa manera apartada para Dios. Hay otro versículo también muy interesante que encontramos en Mateo 19, versículos 8 al 10 y que dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el Señor Jesús acerca del divorcio y dice: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Y aquí viene lo interesante. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. Aquí lo interesante es que los discípulos mismos estaban dándose cuenta que el matrimonio no es cualquier cosa, sino que es una situación donde hay que entregar fidelidad, hay que entregar un compromiso directo con el Señor y obviamente con la persona que estamos haciendo este pacto de por vida. Ellos mismos se están dando cuenta y están reconociendo que el casarse, pues sí, yo me atrevería a decir, es de valientes. Pero también el permanecer soltero, si es por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, es también algo digno, que lo veremos en algún otro programa también. Y quisiera cerrar con lo siguiente: el matrimonio no es cualquier cosa, sino que es tan importante para Dios que solo volviéndolo en el orden que Él estableció, es posible no rechazarlo, sino más bien honrarlo. Con esto te quiero dejar en este programa y espero que nos sigas acompañando en los siguientes. Recuerda visitar también nuestras redes sociales. Recuerda, yo soy tu amigo Alex M. Acuña y esto fue Hombre Radical. Dios te bendiga.